Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy conoceremos de un nuevo Centro para los Derechos Humanos y Estudios de la Paz, que se inaugura este 24 de febrero. No se retiren. Comunicación. Me gustó. Te felicito a lo largo de 50 años. Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración, orgullosa, integridad. Las personalidades que han portado nuestra ciudad. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo a Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 16 de febrero y recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítanos en el internet al www.bronxnet.org. Hoy tenemos el placer de introducirle a ustedes el Centro para los Derechos Humanos y Estudios de la Paz. Este centro trabajará promoviendo la justicia social y la dignidad humana de una manera interdisciplinaria, a través de la participación activa de profesores, estudiantes y la comunidad en la investigación y la enseñanza. Hoy, para darnos más información, démosle la bienvenida a la doctora Victoria Sanford, directora del Centro y profesora de Antropología en Lehman College. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Súper interesante la apertura de este Centro de Derechos Humanos y de la Paz y Estudios de la Paz. Por favor, díganos un poco qué fue lo que fue la iniciativa para crear este centro y cómo se involucró usted con el desarrollo. Claro, con mucho gusto. Este centro realmente es el producto de un trabajo colectivo muy grande de la facultad y los trabajadores y los estudiantes de Lehman College. Nosotros venimos por casi unos 3 años desarrollando el proyecto porque tenemos que organizarlo, tenemos que conseguir permiso de Lehman College, tenemos que conseguir permiso de City University of New York y luego tenemos que buscar los fondos para hacer el proyecto. Pero más que todo buscamos hacer un centro que sirve las necesidades de la comunidad de Lehman College, lo cual es la comunidad de los Bronx, ¿verdad? Y es de servir las necesidades, no solo hablando de derechos humanos de los lugares lejanos de aquí, pero de la realidad en lo cual vive la gente en los Bronx y nuestros propios estudiantes. Y por esto decidimos hacer la primera conferencia sobre el asunto de la inmigración. De la inmigración, un tema obviamente súper importante y un tema que ha capturado en realidad la primera plana de muchos periódicos a través de la nación en términos de los abusos que siguen ocurriendo y también las opiniones de muchos acerca de lo que se debe de hacer, acerca de los indocumentados y lo que no se debe de hacer. Pero hablaremos un poco más de las conferencias más adelante en el programa. Mencionó usted para conseguir los recursos económicos para fundar el centro. ¿Qué difícil le estuvo eso? Todavía estamos en el transcurso de ver, entonces le cuento en 3 años cómo va. Pero realmente yo siento que hemos encontrado muy buena voluntad por parte de la administración de Lehman, por parte
del provost Mary Papazian, de parte de nuestro presidente, de la gente que trabaja en media, de la gente en tecnología. Es que realmente a mí me sorprende la cantidad de gente que trabaja en la universidad que han buscado trabajar como voluntarios con este proyecto. Y el éxito, sí necesitamos fondos, pero el éxito de este centro será el corazón de la gente de Lehman, y yo creo que empezamos con buen corazón en el proyecto. Bueno, sin duda, pero vuelvo y digo, como... De dinero. Bueno, pero Sí. siendo un centro para derechos humanos, ¿ok? Sí. Y para estudios de la paz, me parece que en realidad es algo muy natural que a través de muy poco tiempo posiblemente va a atraer aquellos interesados en invertir y fundar Sí. más estudios, ampliar el centro Sí. y darle a ustedes la oportunidad de seguir llevando a cabo el mensaje Sí. de los estudios. Sí, de acuerdo. Y justo nosotros hemos tenido una suerte muy grande porque el Open Society Institute, que es la fundación de George Soros, nos ha dado los primeros fondos que tenemos para hacer una conferencia internacional en abril, que es sobre la violencia en contra de la mujer en Centroamérica. Y es una conferencia muy única porque esta conferencia va a traer unos 15 personas de Centroamérica. Va a traer fiscales, tenemos un juez de la Corte Suprema de Costa Rica, una mujer que ayudó, una policía que ayudó en fundar estaciones de policía específicamente para trabajar con mujeres víctimas de violencia, representantes de ONGs, un representante de víctimas. Y todos vamos a trabajar juntos en una conferencia pública, primero hablando de la realidad de violencia en los países en Centroamérica, y luego el segundo día será un taller cerrado en que esta gente pueden trabajar juntos y va a estar facilitado por Human Rights Watch, el International Center for Transitional Justice, Amnistía Internacional, MADRE, hay un chorro de organizaciones, el Centro de Estudios de Genocidio de Rutgers University, todos estos grupos, y la idea es de tratar de buscar una manera en que en su conjunto que estos grupos pueden trabajar regionalmente y que es la mejor manera que los ONGs internacionales con sedes aquí en Nueva York pueden respaldarlos. Y va a estar presente también gente de la Fundación Soros. Entonces tenemos esperanza que este va a ayudar no solo en fundar el centro, pero para apoyar realmente lo que queremos apoyar, que es cambio, justicia social y derechos humanos aquí en los Bronx y también en Centroamérica. Cambio, pero también conocimiento Sí, del claro. problema que existe. Sí, Porque sí. primero tiene uno que reconocer el problema para empezar a rectificarlo, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, para nuestro público, quiero dejarles saber que, como dije en la apertura del programa, usted es antropóloga cultural, Sí. pero con especialidad, se puede decir, sí. en estudios de violencia. Sí. Por favor, comparta con nosotros qué es lo que requiere esos estudios y de qué es lo que se trata, específicamente acerca de la mujer. Sí. Bueno, pues mi preparación como antropóloga es una preparación tradicional de doctorado, de estudiar en la universidad y luego ir a hacer investigación del campo. Y mucha gente hace investigación sobre prácticas culturales o sobre cosas alegres y bonitas como baile o cine, ¿verdad? Pero yo tenía muchos amigos que eran refugiados de Centroamérica y antes, hace mucho tiempo, en otra vida, yo era directora de un proyecto que apoyaba refugiados de Centroamérica que estaban en búsqueda de asilo político en este país en los 80, ¿no? Entonces ahí conocí esta problemática de los refugiados y yo trabajaba apoyando un grupo de gente indígena de Guatemala. Y un día había un juez que venía de Guatemala, exiliado, este es al principio de los 90, y decía que él estaba tratando de hacer exhumaciones para mostrar que sí hubo masacres en Guatemala, porque el gobierno del ejército siempre decía que no.
Y este día, cuando él hablaba, un juez de Guatemala, solo había como 7 personas, 7 indígenas y yo, su amiga que los apoyaba. Y yo pensaba, wow, esto es muy importante. Y empecé a trabajar con este grupo y con el juez y con unos forenses que hacían el trabajo como CSI, ¿verdad? En Guatemala. Y en fin, en lugar de hacer mi proyecto de doctorado sobre inmigración, lo hice sobre las exhumaciones de los cementerios clandestinos de víctimas de las masacres. Lo aprendí en el campo, porque ahí yo era estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford. Entonces los forenses en Guatemala estaban... pues ella de Stanford tiene que tener entrenamiento arqueológico. Aquí yo estaba tan asustada viendo la fosa, ¿no? Estaba con miedo que me iba a desmayar o vomitar o algo mal iba a pasar, iba a sentir apenada, que no sé qué. Y llego ahí sin capacidad ni para hablar y el arqueólogo me da un palito y un broche y me dice, limpia esta área de la fosa. Y yo como... Okay. Y luego se dio cuenta que no sabía qué estaba haciendo yo, ¿verdad? Que usted estaba aprendiendo. Y ahí en este momento, entonces ahí yo aprendí, yo sé todos los huesos del cuerpo humano en español, pero no en inglés, porque lo aprendí en el campo. Fíjese qué fenómeno. Vamos a hablar un poco de lo que yo categorizo como un fenómeno, de lo que usted me dijo antes de empezar el programa, de algo que le titulan feminicidio. Feminicidio, sí. Por favor, comparta ese término con nuestro público. Bueno, la gente que hace investigaciones de homicidios, ¿verdad? Ellos empezaban de hacer una división entre homicidio de hombre y femicidio de mujer. Solo para distinguir entre una mujer matada, un hombre matado, ¿verdad? Porque las circunstancias son diferentes y para prevenir, como usted dice, lo más que aprendemos, lo más que sabemos cómo hacer intervención. Exacto. Entonces así se iba desarrollando. Pero luego organizaciones de mujeres empezaban de ver la violencia en contra de la mujer. Y ellos decían que la violencia en contra de la mujer es más que solo dividirlo de violencia en contra del hombre, porque tiene otras características. Y feminicidio habla de estas características, que la mujer está matada porque es mujer. Está matado por un hombre porque es una mujer. Esa es una de las características. Es alguna de las características. Que hay varios responsables por esta matanza de la mujer. Cuando va subiendo el número de mujeres asesinadas, no es solo el individuo, el hombre que la mata, pero también es la sociedad. La sociedad tiene responsabilidad porque hay una cultura que fomenta la falta de respeto de la mujer y que ve en la otra dirección cuando viene violencia en contra de la mujer. Y cuando usted dice una cultura, ¿se refiere usted a la cultura latina? No, no estoy hablando en términos generales. No estoy hablando de la cultura latina, estoy hablando de una cultura en la cual hay raíces de misoginia. En el caso de Guatemala, no es la cultura latino de Guatemala, es la cultura que se queda sedimentado en la sociedad por vivir por décadas bajo de regímenes autoritarios del ejército que usaba la violencia en contra de la mujer para disciplinar a los hombres que no querían. Entonces el ejército, una de sus prácticas era, si quería parar a un hombre que estaba organizando un sindicato, era de dañar, violar o matar su hija, su esposa, su madre, su hermana. Y todavía hoy, como el presidente de la Fundación Forense de Guatemala, cuando él recibe amenazas, él no los recibe, no dicen que yo te voy a matar. Las amenazas dicen, yo vi tu hermana, la vi en una faldita, imagínate qué voy a hacer a ella. ¿Verdad? Este es parte de esta cultura. Entonces estoy hablando de una cultura represiva y todas
las violaciones de derechos humanos, el genocidio que pasó en Guatemala en los 80, nunca han hecho ninguna convicción. Nunca han pasado ninguna decisión jurídica. Es decir, que las personas que cometieron 626 masacres, los autores intelectuales hasta los autores materiales y los hechores, ninguna está llevando una sentencia en la cárcel. Y el ejército enseñaba y entrenaba sus soldados y sus escuadrones especiales para violar y torturar mujeres. ¿Y se sabe quién fue que llevó a cabo esos masacres? Claro, ¿no? que sí. Pero nunca ha sido llevado a la justicia. No, y se quedan ahora más que 400 casos con evidencia forense en los cortes, pero las cortes no van procesándolos. ¿Y por qué? Porque hay mucha corrupción, porque hay mucho miedo, porque un fiscal que intenta llevar un caso lo trasladan a otra parte, tiene accidente por carro, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces se va así bajando. Entonces el feminicidio es un producto de esta cultura también y además es una responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene responsabilidad de garantizar la vida de sus ciudadanos. Y la seguridad. Y la seguridad, ¿verdad? Porque la vida, la seguridad es parte de la vida. Sin duda. Vamos a tomar una breve pausa, doctora. Y por favor, no cambien el canal, porque después de esta breve pausa regresaremos a continuar nuestro diálogo abierto con la doctora Sanford. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizados. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos en el internet a bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con la directora del Centro para los Derechos Humanos y Estudios de Paz, la doctora Victoria Sanford. Antes de la pausa estábamos hablando de las masacres en Guatemala y el feminicidio que ha ocurrido en ese país. Pero también habíamos hablado durante la pausa de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en México. ¿Pudiera usted comentar acerca de eso? Claro que sí, con mucho gusto. El mismo término de feminicidio lo han estado usando para describir la matanza de mujeres en Ciudad Juárez. Y ya lleva más que una década de una matanza de mujeres en Ciudad Juárez. Yo tengo unos colegas
que son forenses, que forman parte de la Fundación de Antropología Forense de Argentina, y el Dr. Clyde Snow, que es como el abuelo de todos estos equipos. Él nos ha entrenado casi todos. Es el padrino, ¿verdad? Muy bien. Es el padrino de estos grupos. Y cuando yo empecé este trabajo sobre el feminicidio en Guatemala, yo hablaba con él porque sabía que él también había trabajado en el pasado, antes de hacer este trabajo de masacres, en los casos de homicidio en serie en Estados Unidos, como William, ¿cómo se llama este? Gacy, que se vestía como un payaso y mató gente. Creo que es Rodríguez en Los Ángeles, entonces siempre cuando había un asesino en serie, él trabajaba estos casos, entonces yo empecé a preguntarlo sobre cómo funciona, y él me dijo, pues Victoria, he estado en Ciudad Juárez. Dije, sí, me dijo que él había ido allá con los forenses porque estaban haciendo una investigación tras de un pedido de las familias de las víctimas de hacer exhumaciones y tratar de ver cuáles son los causas, ¿no? ¿Qué es la causa de muerte? Para ver si se puede encontrar algo en común. Y lo que él me dijo era, yo encabronada a todo el mundo. Porque yo dije que todos ustedes son culpables. Los fiscales porque no hacen su trabajo, la policía porque no llevan investigación, y los jueces porque no están capaces de hacer convicción de los asesinos. Y él me dijo que sin ver en profundidad lo que existía en Guatemala, que él imaginaba que el marco sería algo similar, lo cual yo comparto con él, que es que sí, es un caso a un lado que ninguno de estos grupos está funcionando, y porque ellos no están funcionando y haciendo su trabajo, seguro que sí hay unos asesinos en serie, porque es la tierra prometida por ellos, pueden llegar y matar y saber que no va nada, ¿verdad? Entonces, si las autoridades no están investigando los homicidios, entonces ellos no pueden desarrollar perfiles de los asesinos, y sin perfiles nunca encuentran quién. Pero ni modo, no es asesino en serie que está matando a todos. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se entiende este fenómeno? Y yo creo que hay varios factores que lo alimentan, que lo hacen muy complicado entender, porque la gente quiere que se dice, es solo el narcotráfico, es solo el ejército, pero no es tan fácil, es una combinación de muchos factores. Y Guatemala, igual que Ciudad Juárez, tiene un fenómeno de muchas mujeres jóvenes que vienen del campo a trabajar en fábricas, que están lejos de sus familias, que están caminando en las noches, entonces son vulnerables, no tienen mucha protección. Sin duda. Y si las autoridades no están funcionando, entonces hay este tipo de asesinato que puede pasar, violencia en contra de la mujer, digamos, común, pero acelerado porque no hay protecciones. Pero también hay el narcotráfico. Y ese punto iba a tocar yo ahora, que esa falta de protección posiblemente que esas mujeres sientan y no tengan por medio de la policía, es posible que en algunos casos esa falta de protección existe porque la policía tiene otros intereses. Porque tiene otro negocio. Por eso digo yo, yo lo puse de una manera muy diplomática. Yo lo pongo no diplomático, No, tienen otros negocios. Exacto. Y entonces, en realidad, no se enfocan en ejercer y llevar adelante las responsabilidades de policía. Absolutamente. Y ahora, ¿ha visto usted a través de sus estudios, del tiempo, que son algunos 7 años en total, me indicó que ha pasado entre México, en Guatemala, en Colombia, etcétera? ¿Ha visto usted alguna similaridad de feminicidio de lo que ocurre en los países de los cuales hemos hablado y en los Estados Unidos? No. Es diferente, pero hay cosas que yo creo que son importantes para subrayar. Uno, viendo los homicidios en general, no solo de la mujer, pero homicidios en general, en Guatemala, en la capital de Guatemala, hay más que 80 homicidios por cada 100,000 personas.
Más de 80. 80. La Organización Panamericana de Salud dice que si hay más que 10 por cada 100,000 personas, es una crisis de la salud pública. El promedio en América Latina es 30, ¿verdad? No es digo. 30, el promedio, pero Sí. este está haciendo promedio de todo, ¿verdad? Sí, cómo no. En Guatemala el país es, ahora creo que es casi 50, lo cual es más que Colombia, que es un país en guerra, ¿verdad? Porque todavía en Colombia hay paramilitares y FARC, y ELN, y ejército, y narcos también, entonces, pero en Guatemala es tan alto. Pero si usted salga de la capital y ve Escuintla, que es el departamento al lado, lo cual parece que es un como dumping ground, un lugar para echar los cadáveres de gente matada en la capital, es 143 por cada 100,000 habitantes. Wow. ¿Verdad? Entonces, una de las comparaciones entre Ciudad Juárez y Guatemala es que son más que 600 mujeres que han muerto, han estado matadas en Ciudad Juárez en los últimos 10 años. Pero en Guatemala, en el último año, había más que 600 mujeres asesinadas. Increíble, increíble. Doctora, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que toque, por favor, el tema de la conferencia que se llevará a cabo el 24 de febrero. Claro que sí, con mucho aquí gusto. en Limen, y también un poco de la que se llevará a cabo en abril. Sí, perfecto. Primero queremos invitar a todos que vengan a esta conferencia y traje los horarios para compartirlos. Muy bien. A las 11 tenemos la doctora Linda Green, que es una antropóloga de Arizona. Entonces ella viene para hablar sobre la situación migratoria en Arizona y qué significa esto por el resto del país. Y ella, tanto como su esposo, está muy involucrado en apoyar a los inmigrantes. Entonces tiene historias muy interesantes y yo creo que una perspectiva como antropóloga muy interesante porque ha ido a la corte a ver cómo se trata a la gente. A las 12:30 tenemos 3 personas que van a hablar sobre lo que están llamando los bebés anclas, de la política latino y la lucha por derechos humanos y también de la criminalización de los inmigrantes aquí en Nueva York. Y es una conferencia de un día, ¿no? Es una conferencia de un día, las 11 hasta las 3:30. De 11 a 3:30 y se llevará a cabo aquí en el Centro de Estudios, ¿no? Sí, se va a llevar en el East Dining Hall, aquí en Lehman College. Y para más información, nuestros televidentes pueden comunicarse, ¿dónde? Si se busca en la página de Lehman, que es www.lehman.cuny.edu, se encuentra toda la información de conferencia en la página, en el homepage. ¿Hay un número telefónico por casualidad? Sí, 718-960-8847. 8847. 718-960-8847 para más información acerca de la primera conferencia del Centro de Derechos Humanos y Estudio de Paz, que se llevará a cabo el 24 de febrero aquí en Limen. Y le aseguro que vamos a regresar en otra ocasión para hablar de la conferencia en abril. Le doy 1000 gracias por estar con nosotros y educarnos acerca de este tema tan triste en realidad que existe. Y hablando de lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es como siempre un placer visitar con ustedes en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestra invitada y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto.